¿Qué tal, chicos y chicas de Química Orgánica 1? Este es un poco la explicación del seminario 12, del comienzo del seminario 12, ¿sí? El seminario 12 es largo, corresponde a las 4 espectroscopías que vemos en esta materia, y vamos a empezar en esta primera parte con las dos primeras que vemos, que son ultravioleta visible y infrarroja, ¿sí? Bien, vamos a poner en vista el seminario. Bien, el seminario tiene 4 partes, entonces vamos a empezar con la primera. En principio vamos a responder rápidamente las preguntas que hay acá como para estar en consonancia, ¿sí? ¿Qué región del espectro electromagnético corresponde al luz visible y al UV cercano? El UV cercano va de 200 a 400 nanómetros, ¿sí? Mientras que el visible va de 400 a 700 nanómetros. ¿Qué tipo de transiciones sufre una molécula al absorber luz en la región UV visible? Saltos de tipo electrónico, o sea, los electrones saltan de orbital molecular a uno más alto. ¿Qué características presenta una molécula para absorber en el UV visible? Bueno, en principio las moléculas tienen que tener un sistema que vamos a llamar conjugado. Tienen que tener por lo menos 2 dobles enlaces que estén conjugados. ¿Qué significa conjugado? Que estén doble, simple, doble, ¿sí? Si hay 3 enlaces conjugados, doble, simple, doble, simple, doble, ¿sí? Así, en ese orden. Y eso lo vamos a llamar un sistema conjugado. Cuanto más grande es el sistema conjugado, más dobles enlaces contiene, le decimos que tiene más conjugación. ¿Y qué le pasa al valor de lambda máximo en el espectro UV al aumentar el grado de conjugación en la molécula? O sea, cuantos más dobles enlaces conjugados tiene, ¿qué le pasa al espectro? Se mueve hacia la derecha, hacia longitudes de onda más grandes, ¿sí? Y eso se llama efecto batocrómico. Bueno, entonces, vamos al punto 2, que dice indicar cuáles de las siguientes moléculas absorben luz UV, marcando cuál es el cromóforo responsable de la absorción. El cromóforo es justamente el sistema de enlaces dobles y simples conjugados, ¿sí?, que dan lugar a la absorción de luz. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la molécula A, ¿sí?, esta que está acá, que pongo en rojo. Y a ver, tiene un cromóforo, un sistema conjugado. A ver, tengo acá doble, simple, doble, simple, doble. Entonces, todo esto que está acá, ¿sí?, es el cromóforo de la molécula A y absorbe luz en el UV. ¿Qué pasa con la molécula B, por ejemplo? Tiene un doble enlace acá y un doble enlace acá, pero no están conjugados. Entonces, esta no tiene cromóforo, ¿sí?, no, o por lo menos tiene cromóforos que no absorben en la región UV visible, ¿sí? Vamos a tomar la molécula, a ver, vamos a tomar otra, la molécula E, ¿sí? Fíjense, la molécula E tiene un anillo aromático. Bueno, el anillo aromático es en sí un cromóforo, porque fíjense que es doble, simple, doble, simple, doble. Ya ahí tenemos un sistema conjugado. Pero además, si uno sigue acá simple, doble, simple, doble, simple y doble, o sea, todo esto es un solo sistema conjugado, ¿sí?, y que es el cromóforo de esta molécula. Bueno, les dejo las otras 3 para hacer a ustedes. Bien, esperen que dejo de anotar. Ahí está, así puedo bajar. Y vamos a hacer del punto 3, algunos vamos a hacer el 3b, por ejemplo. Dice, imagínense que quieren medir el espectro UV de este compuesto, ¿sí?, que tiene todo esto que está acá. Lo vamos a marcar, como marcamos hoy, tiene un cromóforo, ¿no? Tiene doble, simple, doble, simple, doble. O sea, todo esto es un cromóforo, ¿no? Entonces, esta molécula absorbe, ¿sí?, en el UV visible. Ahora, la pregunta que me hacen es, ¿cuáles de los siguientes podrían utilizarse y cuáles no? Justificar la elección. Bueno, en principio, los solventes como acetona. ¿Qué pasa con la acetona? Yo voy a ir, no voy a ir en orden, ¿sí? Acetona. La acetona no la vamos a usar. ¿Por qué? Porque tiene un enlace doble. Y la molécula, perdón, un carbonilo, ¿no? Y la molécula que yo quiero medir también tiene un carbonilo que está conjugado con otros dobles enlaces, pero hay peligro de que el solvente opaque
absorba también y opaque a esta molécula, ¿sí? Con lo cual, moléculas como acetona y ácido acético no las voy a usar, ¿sí? Voy a tratar de usar moléculas que tengan solo enlaces simples. Entonces, ¿puedo usar etanol? Sí, se podría en principio, ¿sí? ¿Puedo usar metanol? También, tiene todos enlaces simples. ¿Puedo usar agua? También, tiene todos enlaces simples, ¿sí? Ahora, una condición para el solvente en el UV visible es que no absorba, ¿sí? Bien. Agua, metanol y ácido acético, que tienen todos enlaces simples, nunca va a absorber en el UV cercano, por lo pronto. Pero ¿qué pasa con mi molécula? Esta molécula que está acá, ¿sí? Tiene muchos carbonos, 2, 4, 6, perdón, 6, 7, 8, 9, tiene 9 carbonos, ¿sí? Y tiene 2 oxidrilos, nada más. No creo que se disuelva en agua, y esa es otra de las cosas. Yo acá el agua no la usaría. Seguramente se va a disolver en etanol y en metanol, porque el etanol y el metanol tienen una partecita no polar. Entonces yo seguramente intentaría no hacerlo en agua, o por lo menos tengo que probar la solubilidad, ¿sí? Si la solubilidad me da, puedo usar cualquiera de los tres. Si la solubilidad no me da, tengo que usar aquellos en los cuales yo tenga buena solubilidad. ¿Está? Muy bien, y vamos a ver un último ejemplo también. Dice, el naranja de metilo, esperen que voy a achicar un poquito la visión de la pantalla. Ahí está. Dice, el naranja de metilo es un colorante que se usa como indicador, ¿sí? Es el que está acá a la izquierda, esta molécula que está acá a la izquierda. En su forma aniónica tiene color anaranjado. Al reaccionar con zinc en medio ácido, el doble enlace nitrógeno-nitrógeno del compuesto, o sea, este doble enlace que está acá en el medio, se reduce dando la siguiente reacción, ¿no? Entonces lo que vemos es que había 2 anillos aromáticos unidos por un grupo diazo, que es estos 2 nitrógenos con doble enlace, y pasa a estar unido por estos 2 nitrógenos pero con enlace simple, ¿sí? Bueno, a continuación se muestra el espectro del naranja de metilo, acá a la izquierda, y el del producto reducido, el de la derecha. Explicar los cambios observados en el espectro del reactivo y del producto, y indicar además si el producto es coloreado o es incoloro. Vamos en principio a analizar el naranja de metilo, ¿sí? El naranja de metilo tiene este espectro, que está acá a la izquierda, con un máximo, un lambda máximo de 464, ¿sí? Y lo que nosotros observamos es que por arriba de 400 nanómetros hay absorción de luz, ¿no? Con lo cual, de hecho absorbe en la región 464, correspondería al azul, ¿sí? Por eso se ve el complementario del azul, que es el color naranja. El naranja no lo absorbe, con lo cual uno ve ese color, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasó con este espectro cuando yo reduje? ¿No? Cuando pasamos a tener el espectro de la derecha, el B. Primera cuestión, ¿el producto es coloreado? Fíjense, por arriba de 400. De 400 para arriba, ¿absorbe? No, no absorbe. Entonces, este producto es incoloro. De hecho, lo que uno observa es que se decolora, ¿sí? El naranja de metilo, uno le mete zinc con ácido clorhídrico y lo primero que uno observa macroscópicamente es una decoloración, ¿sí? Y eso tiene que ver con que no absorbe por arriba de los 400 nanómetros. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó? A ver, claramente es como si el espectro, si uno considera A y B, es como que el espectro se corrió a la izquierda, ¿sí? Es como que se desplazó hacia el lado izquierdo el pico máximo, que ahora está en 250 nanómetros. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, fíjense que ¿qué cambió de la molécula A a la molécula B? Cambió el cromóforo. Yo en la molécula B tengo doble, simple, tengo un cromóforo de benceno y tengo otro cromóforo de benceno, pero son 2 cromóforos que están desconectados entre sí. ¿Qué pasa en la molécula original? Tengo doble, simple, voy a empezar desde acá, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Fíjense que esto es todo un solo cromóforo en el caso del naranja de metilo. Y esto es clásico de los colorantes. Los colorantes tienen color porque tienen cromóforos muy grandes, ¿sí? Y estos cromóforos tan grandes lo que hacen es desplazar tanto hacia la derecha en los espectros
desplazar tan hacia la derecha los espectros que entran en la región visible. Y por eso empiezan a absorber colores que nosotros vemos, ¿sí?, con la vista humana, con el sistema de visión humano. Bien, así que esto es como para tener en cuenta qué le sucede a los espectros, ¿sí?, cuando aumenta el grado de conjugación, y como para tener idea de analizar situaciones que tienen que ver con el UV visible. ¿Sí? Bien, el resto de los ejercicios de esta sección se los dejo a ustedes. Vamos a pasar a la infrarroja. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a ir respondiendo el punto 4 que tenemos acá. Dice, ¿cómo son la energía, la frecuencia y la longitud de onda de la radiación infrarroja con respecto a la UV visible? ¿Sí? Bien, ustedes se acordarán, porque lo vienen viendo desde el primer año, el espectro electromagnético tiene por arriba del visible el ultravioleta y por debajo el infrarrojo. ¿Por debajo en qué? Uno dice por arriba y por debajo en qué. En energía. O sea, la radiación infrarroja tiene menos energía que la radiación UV y la visible. ¿Sí? Como tiene menos energía, tiene menos frecuencia y por ende tiene mayor longitud de onda. O sea, las longitudes de onda del del infrarrojo son mayores a las del UV y a del visible. Ahora, ¿qué cambios ocurren en una molécula al absorber radiación infrarroja? Bueno, lo que le pasa a las moléculas es que cambian de nivel vibracional. O sea, pasan de vibrar de una manera a vibrar de otra. Y esas transiciones vibracionales son las que justamente se observan en el espectro infrarrojo. ¿Sí? El espectro infrarrojo tiene esta pinta. Yo les muestro uno acá, por ejemplo. ¿Sí? El espectro infrarrojo de una molécula que es esta que está acá, el fenilacetaldehído, tiene esta forma, es transmitancia en el vertical, o sea, cómo se transmite la luz, y acá no número, fíjense que acá dice número de onda, ni siquiera no se registra ni frecuencia ni longitud de onda, sino número de onda. El número de onda, ¿sí?, es la velocidad de la luz dividido la longitud de onda, y se hace más grande cuando aumenta la frecuencia, es proporcional a la frecuencia. ¿Por qué se usa número de onda? Porque históricamente se usó número de onda. ¿Y por qué se usa transmitancia? También, porque históricamente se usó transmitancia. Lo importante que ustedes registren en el espectro infrarrojo, perdón, es que cuando van hacia la izquierda, a números más grandes de número de onda, son frecuencias mayores. ¿Sí? Bien. Seguimos con las preguntitas. ¿Cómo se relaciona la frecuencia de absorción con la fuerza de los enlaces y con la masa de los átomos que unen? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo frecuencia alta, ¿a qué tipo de enlace corresponde o cómo la fuerza de los enlaces y la masa de los átomos altera la frecuencia? ¿Sí? Bien, esto es física 1. Tengo dos resortes unidos, ¿sí? Bueno, tienen una frecuencia natural de estiramiento. ¿Cómo es esa frecuencia? Si el enlace es más fuerte, la frecuencia es más grande, más intensa. En cambio, enlaces más débiles dan frecuencias más bajas. ¿Sí? Por eso, vamos a ver que las frecuencias son más altas para un doble enlace carbono-carbono que para un simple enlace carbono-carbono. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la masa? Cuando yo uno dos masas a vibrar, si la masa es grande, la frecuencia se hace más lenta, más baja. En cambio, si una de las masas es más chiquita, más livianita, la frecuencia es mayor. Por eso, los enlaces con hidrógeno, ¿sí?, carbono-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno, aparecen en la región más alta de frecuencias, porque el hidrógeno es liviano. En cambio, si son uniones de átomos entre carbono con oxígeno, aparecen más a frecuencias más bajas. ¿Sí? Bien, ¿qué diferencia existe entre un estiramiento nu y una vibración de flexión delta? Bien, la vibración de estiramiento es una vibración en la cual varía la longitud del enlace, ¿sí? Es esto, digamos. Involucra dos centros. En cambio, la flexión es cuando varía un ángulo de enlace, cuando la molécula hace esto de alguna manera, ¿sí? Y esas se llaman delta. Pueden ser en el plano o fuera del plano, las flexiones. Bien, ¿qué zona del espectro? La zona del espectro por debajo de 1500 se conoce como zona de la huella dactilar. ¿Y por qué se llama así y qué tipos de enlaces corresponden a la absorción en esta zona? Bueno, la región por debajo de 1500
que es, perdón, que es, digamos, de 1500 para abajo, que es toda esta parte, de la derecha del espectro, se llama zona de la huella dactilar, y eso se llama zona de la huella dactilar porque depende mucho del compuesto específico del cual se trate. Por ejemplo, yo a este compuesto le engancho un metilo en el anillo, ¿sí? Y cambia totalmente la zona de la huella dactilar, se desconfigura toda, ¿sí? Por eso se llama zona de la huella dactilar, porque depende de cada compuesto en particular, como si fuese la huella dactilar de las personas. ¿Qué vibraciones están acá? Las vibraciones de flexión, casi todas, y de estiramiento de enlaces simples, y que corresponden a la cadena carbonada como un todo. Por eso uno le mete un carbono más a la cadena, por ejemplo, y cambia totalmente las frecuencias de esta zona. En cambio, la zona por encima de 1500, ¿sí?, se llama zona de los grupos funcionales, y ahí aparecen tensiones, y las tensiones van a ser propias de los grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, si yo le engancho a esta molécula un metilo, va a cambiar rotundamente la región de la huella dactilar, pero no así la que está por encima, la de 1500 para arriba, la zona de los grupos funcionales. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a ver varias cosas. Primero, el punto 5 dice, dado los siguientes compuestos, hay que buscar en tablas las frecuencias de absorción esperadas para sus espectros IR de acuerdo a los grupos funcionales presentes. Hay que indicar a qué vibración corresponde cada frecuencia observada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la molécula B, ¿sí? 2-pentanona. ¿Sí? Recuerden, es 2-pentanona, o sea, una acetona con un doble enlace carbono-oxígeno. ¿Dónde encontramos las vibraciones correspondientes a este compuesto? Bueno, tenemos que tener tablas que resuman datos espectroscópicos de sustancias. Se llaman tablas espectroscópicas. Las van a tener para infrarrojo y para RMN también. ¿Sí? Entonces, primera cuestión es identificar qué cosas hay en esta molécula. O sea, esta molécula tiene un enlace carbono-oxígeno doble y tiene, además, enlaces carbono-hidrógeno. Esos enlaces también van a estar en las tablas. Entonces yo les voy a mostrar acá, esta la tienen subida en el Moodle, una tabla con valores de infrarrojo. ¿Sí? Bien. Primero vamos a buscar el grupo funcional cetona. Entonces ustedes van bajando alquinos, aromáticos, alcoholes, fenoles, ésteres, cetonas. Acá está. ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de cetona es esta? Fíjense que hay varios tipos de cetonas. Cíclicas, alfa-beta no saturadas, alfa-alocetonas, ¿sí? Una cetona alfa-beta insaturada, yo se las dibujo, sería que uno tuviese el oxígeno, el doble enlace, el carbono, perdón la prolijidad, y que luego acá hubiese otro doble enlace, ¿sí? Esto sería una cetona alfa-beta insaturada, que no es el caso. Nuestra cetona era la 2-pentanona. Entonces, bueno, esto no es. Ahora, ¿qué tengo yo acá? Tengo el carbonilo, por lo general, absorbe en 1715 centímetros a la menos 1. Esta tabla está dada en números de onda. ¿Sí? Ese va a ser el pico, de hecho, el más importante del espectro. ¿Y a qué corresponde? Acá a la derecha está a una tensión CO. ¿Sí? Ese entonces es el primer pico que vamos a observar. En 1715, más o menos, puede ser que aparezca en 1718, en 1720, en 1712, pero alrededor de este número, 1715, va a haber una banda de vibración del carbonilo. ¿Qué tiene además esta molécula? Bueno, no tiene ningún otro grupo funcional, pero tiene acá, fíjense, los CH3, CH2 y CH absorben en una zona que aparece entre 2880 y 2975 y que corresponde a, ¿qué? A las tensiones carbono-hidrógeno. ¿Sí? ¿Hay otros picos? Sí, hay otros picos. Por ejemplo, la molécula mía tiene un metilo y va a tener estos picos que están acá, que son flexiones. Pero como esas flexiones aparecen en la zona de la huella dactilar,
seguramente van a estar enturbiadas con muchos otros picos, con lo cual yo no las voy a considerar en este momento, ¿sí? Solamente voy a considerar este 2880, 2975, ¿sí? Que corresponde a la vibración CH. Entonces, ¿qué hacen ustedes? O sea, ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo es, esperen que me olvidé de borrar algo acá, toman la molécula y lo que dicen es, toman esta molécula y dicen, bueno, voy a ver en 1715 centímetros a la -1, ¿no? Voy a ver tensión, no escribo acá la NU porque no tengo cómo escribirla en, ¿cómo se llama? No sé cómo escribirla acá en Zoom, pero es la tensión CO, ¿sí? Y después entre 2880 y 2975 seguramente, centímetros a la -1, seguramente van a aparecer varios picos, porque no suele ser uno solo, porque hay varios enlaces CH, entonces aparecen picos de tensión CH. ¿Sí? Con que escriban esto y lo tengan claro para buscarlo en el espectro, ya está, con eso es suficiente. ¿Sí? Bien, vamos a tomar otra molécula y vamos a tratar de buscar. Vamos a ver la molécula, a ver, por ejemplo, la molécula H tengo anotada acá. Perdón. La molécula E. Esta molécula que está acá. ¿Sí? Bien. Esperen que voy a hacer, a ver si me sale. Ahí está. Y voy a ir a la tabla y la voy a dejar acá. Voy a dejar el otro. Ah, no me deja, perdón. Me quise hacer el canchero. Bueno, voy a tomar esta molécula. Es metametilacetofenona. ¿Sí? O sea, es una acetona que tiene un CO unido directamente al anillo y un metilo en posición meta. ¿Sí? ¿Qué voy a ver acá yo? ¿Qué es lo que voy a ver? Bien. Voy a la tabla de IR, ¿sí? Bien. En principio yo tengo un metilo, ¿sí? Esperen que, a ver que no me estoy olvidando de la molécula, es metil, bien. Tengo metilos y los metilos van a absorber, como dijimos hoy, en esta zona de 2880, 2975, porque son las tensiones CH, pero además va a haber tensiones por arriba de 3000 que corresponden a los CH aromáticos. Los CH aromáticos tienen un enlace un poquitito más fuerte y con lo cual van a tener una vibración un poquito de mayor frecuencia, ¿sí? Así que esta es la primera cuestión que nosotros vamos a ver. Tengo además acá abajo cuestiones que tienen que ver con los aromáticos en general. Fíjense que acá hay picos aromáticos, ¿sí? ¿Qué voy a ver yo? Voy a ver un pico entre alrededor de 1600 y alrededor de 1500, ¿sí? Estos valores 1580 y 1450 son si está conjugado con otro grupo, pero que corresponden a las tensiones carbono-carbono dobles, en realidad no son dobles, pero del anillo aromático. Entonces voy a ver dos picos grandes en esa zona. ¿Sí? ¿Qué voy a ver además? Voy a ver, fíjense que acá hay un valor más preciso, entre 3030 y 3080 las tensiones CH, como habíamos dicho hoy. ¿Sí? Y además hay un pico que es una flexión CH fuera del plano, que suele ser un pico intenso y que corresponde, o me lo va a decir el infrarrojo, y me lo va a decir el infrarrojo y quizá no otras espectroscopías, según si está monosistituido, orto, meta o paradisustituido. Como el nuestro está metadisustituido, ¿sí? Vamos a tener estos tres picos, una banda media, entre media significa en intensidad, o sea que no es muy intensa ni poco intensa, entre 680 y 725, otra entre 750 y 810 y una tercera entre 860 y 900. La del medio es fuerte, ¿sí? Y corresponde a una flexión CH fuera del plano. Entonces hasta acá yo ya tengo todos los picos correspondientes a el sistema aromático y los metilos. ¿Qué me falta? El grupo funcional, que es un grupo también cetona, ¿sí?
¿Qué valor espero para una cetona como en este caso? Acuérdense que nosotros teníamos un anillo, ¿sí? Y que el anillo tenía un grupo cetona acá. Era una cosa así. Tenía un metilo además acá en meta. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa acá? Yo tengo una cetona, pero tengo una cetona que es alfa-beta no saturada. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que el cromóforo, fíjense que la cetona, si uno sigue, está conjugada. ¿Con qué? Con el anillo aromático, o sea, sigue el cromóforo por acá. Si uno mira doble simple, hay un cromóforo. Entonces yo espero este valor un poquito más bajo. Es como que cuando la molécula se conjuga, la vibración del enlace doble carbono-oxígeno es un poco más baja que si no estuviera conjugada. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que por las estructuras resonantes está en la teoría. Mírenlo, el enlace se vuelve un poquito más simple, tiene un poquito de carácter de enlace simple. ¿Sí? Así que bueno, tengo todos estos grupos, ¿sí? Todas estas vibraciones, anótenlas, vayan anotándolas acá abajo, ¿sí? Voy a hacer una más, que es la molécula H, ¿sí? Que es yo tendría 1, 2, 3, sería 3-cianopropanal, ¿sí? ¿Qué enlaces tengo? Tengo las vibraciones de los CHs, que las tengo acá, tengo el grupo aldehído, acá, y tengo el grupo ciano. Entonces vamos a ver estos grupos, ¿sí? Otra vez, les estoy más o menos, es para ver cómo buscar en la tabla, sin nada más. Vamos a la tabla. Acá tengo el aldehído, mirá, ¿sí? El aldehído en principio tiene una vibración CO, esperen que voy a dibujar la molécula acá, al costadito. Era un carbono, era un enlace doble, un oxígeno, un hidrógeno, esto lo hace aldehído. Tiene acá un grupo ciano. Ahí está. Bien, tenemos en 1725 la vibración CO, ¿sí? Fíjense que está acá la opción de que sea alfa-beta no saturado, pero no lo es, porque está el enlace simple, el enlace doble y luego son simples los enlaces. Así que alrededor de 1725 me espero una vibración CO intensa. La vibración CO, como el enlace es muy polar, es una vibración intensa, ¿sí? ¿Qué más tengo? Los aldehídos tienen una vibración CH, está mal esto, no es un enlace doble, es un enlace simple, ¿sí? Sería una cosa así, perdón, lo voy a intentar borrarlo, ahí está, es una vibración CH, ¿sí? Y tiene dos picos, este enlace CH, que corresponden a la vibración simétrica y asimétrica, ¿sí? Que son estos dos que están acá. Hay uno que está incorrecto, este no es 2270, es 2720, corríjanlo. Esto hace 1000 años que está mal, en Orgánica 1, pero nunca lo corregimos. Aparece uno alrededor de 2700 y uno alrededor de 2800. O sea, un poquito más bajo que los enlaces de alcano, ¿sí? Así que bueno, estos picos van a aparecer uno en 2720, otro en 2820, uno en 1725, ¿sí? Bien, ¿qué más va a aparecer? ¿Qué más tiene esta molécula? Tiene un grupo ciano, ¿sí? Ese grupo ciano tiene una absorción propia, que está un poquito más acá abajo, a ver, anhídridos, amidas, nitrilos, ¿sí? El nitrilo tiene una vibración muy característica de él, o sea que es medio débil, no es una vibración muy fuerte, pero que aparece en una región en la cual no aparece otra cosa. Aparecen los enlaces triples, carbono-carbono y carbono-nitrógeno. Entre 2240 y 2260 aparece la señal del nitrilo, ¿sí? Los picos de acá abajo no los voy a considerar porque fíjense que a qué corresponde. A un nitrilo conjugado, con un enlace doble, y este no es el caso, ¿no? O sea, el nitrilo no está conjugado con nada, con lo cual la vibración del enlace triple carbono-nitrógeno me va a dar este pico que está acá. ¿Sí? ¿Qué más me esperaría yo? Y bueno, también tengo enlaces carbono-hidrógeno, con lo cual también me espero estos en 2008
80, 2975, que corresponden a la vibración CH, ¿sí? Yo ahora no hago la lista, pero ustedes vayan haciendo la listita, ¿sí? De lo que uno se esperaría. Bien, esperen que pongo borrar todos los dibujos. ¿Sí? Bueno, tienen un montón para practicar, acá. Tienen, fíjense, todas las moléculas que hay. La idea con estas moléculas es que ustedes las tomen, ¿sí? Se fijen todos los grupos funcionales posibles que hay y ver que todos esos grupos van a dar una vibración. ¿Sí? Bien, vamos a ir ahora al final acá a hacer un par de ejercicios. Bueno. El punto 6 dice, el siguiente es el espectro IR del fenilacetaldehído. Hay que asignar las bandas marcadas con una flecha, ¿sí? a los grupos funcionales presentes en el compuesto. Entonces yo tengo un espectro IR que tiene muchos picos y me han marcado con flechas acá algunos de esos picos. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es tomar esto y tratar de asignar a qué vibraciones corresponden de esta molécula. Entonces yo lo que voy a hacer es, primero voy a mirar la molécula. La molécula tiene un grupo aldehído, ese grupo aldehído no está conjugado, tiene un anillo aromático monosustituido, ¿sí? Y tiene un CH2 ahí en el medio. Todo eso va a dar vibraciones. Entonces yo ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el objetivo acá? Voy a la tabla, busco a ver qué vibraciones pueden ser y las asigno. Asigno significa este pico es la vibración, la tensión del enlace OH, ¿sí? ¿Está bien? Eso sería. Vamos a la tabla. A ver, primero busquemos el aldehído. El aldehído lo habíamos visto recién, ¿no? El aldehído me tiene que dar aldehídos. Acá está. Un pico, ¿sí? Me tiene que dar varios picos un aldehído. Me tiene que dar un pico en, acuérdense que dije que estaba mal, 2720 y 2820, o sea, uno en 2700 y otro en 2800, correspondientes a la flexión, a la tensión, perdón, del enlace CH, y otro en 1725 a la tensión del enlace CO. ¿Sí? Bueno, vamos a buscar, a ver, recuerden, 2700, 2800, 1700. Vamos a ver si esos picos están. Efectivamente. A ver, 2700, 2800 y 1700. A ver, 2000, 2600. Ah, mira, 2700, acá hay un pico. ¿Sí? Acá hay un pico en 2700. Y acá hay un pico más o menos en 2800. ¿Sí? Esos picos corresponden a, lo voy a aclarar acá, la tensión CH. ¿Sí? Esos son los picos de tensión CH. Y fíjense que en 1500, 1600, 1700 y pico, el pico más intenso de todo el espectro, que es este que está acá, ¿sí? Corresponde a la tensión CO doble. ¿Sí? Así que bueno, ya tenemos, ahí está el grupo aldehído. El grupo aldehído da esos tres picos. ¿Sí? Bien, pero faltan picos. ¿Qué tiene esto además? Esto tiene un sistema aromático. Entonces vamos a buscar en la tabla qué pasa con un aromático. No voy a borrar estos picos que están acá, los que voy anotando, pero fíjense que un aromático tiene que tener entre 3030 y 3080 la tensión del enlace CH de los aromáticos. Vamos a ir de a un pico. 3000, acá está, mira. Entre 3000 y 3100 hay un pico acá. Ese pico corresponde a la tensión CH aromático. ¿Sí? Bien. Vamos a la tabla a seguir mirando qué más tiene que haber. Tiene que haber un pico alrededor de 1500 y otro alrededor de 1600 para los enlaces carbono-carbono del anillo aromático. Uno alrededor de 1500 y otro alrededor de 1600. ¿Sí? Acá está 1500 y acá está 1000. Ah, son estos dos. Estos dos que están acá, ¿sí? Corresponden
a la tensión CC aromática. ¿Sí? ¿Qué más tiene que tener un anillo aromático? A ver, ¿qué más? Esperen que voy a ir a la tabla de vuelta. Me quedan las flexiones, que si el anillo es monosustituido, tiene que haber uno alrededor de 700 y otro alrededor de 750. Dos picos fuertes, alrededor de 700 y 750. A ver, acá están, mirá, son estos dos, 500, 600, 700, 750. Estos dos que están acá, ¿sí?, corresponden a la flexión CH aromática fuera del plano. ¿Sí? Bárbaro. ¿Me falta algún pico? No, ya están todos, ¿sí? O sea, ya expliqué todos los picos que me estaban pidiendo que explicara. Así que, si ustedes quieren, pueden seguir buscando algunos otros picos, pero todos estos picos confirman la presencia tanto del sistema aromático como del aldehído. Recuerden que la IR, la infrarroja, igual que la UV, son técnicas de caracterización. O sea, este UV, este IR, lo único que me dice es que yo lo único que tengo, o sea, la única información que me da es que yo tengo un grupo aldehído y por otro lado que tengo un grupo aromático, pero no me dice qué aldehído aromático es. O sea, puede ser muchos aldehídos aromáticos. Lo que me informa es sobre los grupos funcionales. Y eso se llama caracterización. La técnica no hace identificación. Identificación sería decirme qué compuesto es. Acá lo único que logro es los grupos funcionales. ¿Sí? Bien, a ver si hay alguna otra cosita para ver. El B se los dejo a ustedes. Y el C se los dejo. No, el C vamos a hacerlo. Dice, imagínese que se lleva a cabo la reacción de eliminación sobre el 3-bromo-3-metilpentano, o sea, sobre este que está acá, con metóxido de sodio en metanol, ¿no? Una reacción que nosotros vimos, es una E2. ¿Qué pasa? Uno en principio puede dar o este alqueno o este alqueno, ¿no? Sabemos nosotros, entre paréntesis, que es el más sustituido y que es el primero, pero ¿cómo efectivamente nosotros sabemos que es este y no este? ¿No? Entonces, imagínense que ustedes hacen la reacción, obtienen el alqueno, lo purifican por destilación fraccionada, por lo que fuere, y mandan a hacer el IR. ¿Qué buscarían como pico para asegurarse si es uno o es el otro? ¿Sí? Bueno, primera cuestión, los dos son alquenos. Entonces, los dos tienen el mismo grupo funcional, pero ¿hay alguna diferencia entre estos dos grupos funcionales? Este alqueno tiene 3 grupos R y este alqueno tiene 2 grupos R nomás. ¿Habrá alguna diferencia? A ver, vamos a la tabla. Fíjense que en esta tabla, acá uso un nombre viejísimo para los alquenos que es olefinas, ¿sí? Primera cuestión, el pico entre 3010 y 3095 es la tensión CH, que la van a tener todos. O sea, los dos van a tener tensión CH. Lo mismo que la tensión carbono-carbono en 1650. Esta tensión acá no es distintiva, los dos van a tener la misma tensión. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, ¿voy a ir a buscar el pico 1650? No, porque sea un alqueno o sea el otro, los dos lo van a tener. Pero fíjense que hay una serie de picos acá abajo, todos estos, que corresponden a una tensión CH fuera del plano que diferentes alquenos dan un valor bastante distinto y bastante característico. ¿Sí? Por ejemplo, si un alqueno tiene 3 grupos R, como el primero, va a aparecer una flexión entre 820 más menos 30, o sea, entre 790 y 850 va a aparecer una tensión. Pero, si es un alqueno como el último, este que está acá, entre 885 y 895 va a aparecer esa misma flexión. O sea, va a aparecer una flexión más baja si es un alqueno con 3 sustituyentes, o alrededor de 800, 850, o va a aparecer alrededor de 900 si es el segundo. Entonces, eso es lo que yo voy a buscar, ¿no? O sea, si yo voy a buscar un pico que me aparezca entre 800 y 900.
Si el pico aparece entre 800 y 850, es el primer alqueno el que se produjo. Pero si es un pico que aparece alrededor de 900, entonces va a ser el segundo alqueno el que se produjo. ¿Sí? Y esta es la utilidad de la espectroscopía. O sea, nosotros, cuando hacemos en el laboratorio y producimos un producto, como un alqueno, por ejemplo, en este caso, nosotros no tenemos el ojo microscópico para mirar el alqueno y saber dónde está el doble enlace. ¿Cómo sabemos dónde tiene un doble enlace un alqueno? Usamos las espectroscopías. ¿Sí? Bueno, en este caso yo les acabo un poco, ya lo vieron en teoría con Patricia o con Sergio, pero yo ahora se los refuerzo un poco acá. Tanto la UV como la infrarroja son técnicas que sirven para caracterizar, ¿sí? O sea, para decir qué grupos funcionales hay, y nos ayudan un poco y nos dan información para complementar con las otras espectroscopías. ¿Sí? Después de esta ya vendrá la RMN y la espectrometría de masa. ¿Sí? Así que bueno, traten de hacer todo lo que puedan, vayan al seminario y sáquense todas las dudas que puedan. Nos vemos, chicos.